¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Miércoles en Argentina y bueno, la verdad que es increíble todo lo que nos está pasando a los argentinos, sobre todo con el Ara San Juan, un submarino que ha desaparecido. ¿Y qué hubiera pasado si estaríamos en otro gobierno? ¿Quién hubiera venido a brindarnos tecnología, a ayudarnos? 12 países internacionales están buscando al Ara San Juan, con un montón de circunstancias que realmente no las conocemos, no sabemos, no tenemos conocimiento muchísimo de las cosas, y los periodismos lo único que podemos hacer es rogar porque aparezca el submarino, rogar porque la gente la pueda ser recuperada, aunque el submarino esté hundido automáticamente abajo y con un muy poco de oxígeno, pero la tecnología que nos han enviado es impresionante. Es bueno que Argentina esté de vuelta dentro del mundo. Es bueno que en este momento, que Argentina está en la boca de todo el mundo, tengamos ayuda de tantos países internacionales, tanto latinoamericanos como América del Norte, como Europa. Por otro lado, el gobierno está enfocado en una reforma absoluta, total. Estamos hablando de reforma laboral, fiscal, previsional, política y judicial. Una reforma que realmente abarca a todo lo que en el país funciona mal, en algunos casos con un acuerdo tanto de gobernadores como de gremios, en otros casos con no tanto acuerdo de la parte gremial, pero sí es importante que estemos tocando los temas que en Argentina no se tocan hace años, y que por lo menos tengamos en este toma y daca que tenemos con los gobernadores un pasado en limpio de que la política hay que ajustarla. Muchachos, no puede ser que en distintos... No hablo de provincias, hablo de municipios, ganen los sueldos que ganan. Porque realmente hay municipios que no tienen la gente para pagar el sueldo de uno, que aporte, que trabaje, que genere empleo. Entonces, si no empezamos a ajustar por la política y por la justicia, vamos a tener problemas seriamente, porque por un lado decimos que vamos a bajar la inflación y por otro lado, desde el gobierno, en el medio de este mare magnum, nos hablan de un 45 y 43% aumento de luz y gas en el mes de diciembre. O sea, eso va a repercutir en el bolsillo de cada uno de nosotros. ¿Cuánto? Entre medio y un punto. Entonces el Banco Central tira tasa para bajar la inflación y por otro lado el gobierno tira un aumento que va a repercutir, pero que a su vez baja subsidios, con lo cual mejora la posición. Y a su vez genera una super recaudación de impuestos, porque todo lo que nosotros hablamos de servicios paga un 27% de IVA más ingresos brutos, que además se lo determinan en la factura, que no lo debería pagar uno, sino lo debería pagar la empresa que lo provee. Pero a nosotros nos lo ponen y nos aclaran cómo viene en cascada de ingresos brutos. Y el único frente fuerte que tenemos hoy es en lo laboral, aparte de la CGT, que no está muy de acuerdo con todo lo que va a hacer, a pesar de que en un comienzo la discusión era si esto era la brasileña o no. Ya descubrimos que no es a la brasileña. Estamos hablando de que cambian las indemnizaciones por un lado, mejoran algunas licencias por el otro, permiten tomarse licencias por el otro. Y estamos mejorando unas leyes que realmente, salvo el sindicalismo, que vive muy cómodamente entre el dinero de las obras sociales y el dinero de los sindicatos, no beneficia a nadie. Muchachos, alguna vez tomen conciencia de que los laburantes son los que pagan los platos rotos. En este momento tenemos ya 2 sindicalistas que están perfectamente identificados y presos, y que vivían como reyes de Arabia. No hablamos de los políticos, hablamos de los sindicalistas. Los políticos son otros muchachos que realmente fueron los hitos de la corrupción. Pero ojo, que en este gobierno, y que la justicia quiero que lo juzgue, también hay problemas con ministros actuales que figuran en muchas listas y en muchos papers donde están actuando en distintos fondos de inversión, en zonas no santas. ¿Para qué? Para lograr hiperutilidades, no pagar impuestos de gente que está dentro del gobierno. Así que, presidente, ley pareja no es rigurosa.
demos con todo a la corrupción ya. Si hay que bajar a alguien, hay que bajarlo. ¿A quién vamos a tener en este programa? Vamos a tener un político que todos admiran, Luis Zamora, candidato a diputado nacional por Autodeterminación y Libertad. Y por otro lado, a Iván Carrino, economista, que es un muchacho joven, pero bastante iluminado para contarnos cómo está la economía hoy. Obviamente, en la despedida estamos con el doctor Peña para hablar de todo esto y un poquito más. Señor director, los que auspician este programa y venimos de lleno con los invitados. Gracias. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, primer bloque del programa y vamos a estar hablando con alguien muy conocido, de muchos años, Luis Zamora. Gracias por estar en Economía. Ahora, muchas gracias. Candidato a diputado nacional por Autodeterminación y Libertad. Sí, fui candidato, sí. Luis, la imagen tuya es muy parecida a la de Lilita Carrió y a la de Stolbizer. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de honestidad, de ir al frente siempre con todo, con la verdad, y de no aprovechar sus cargos políticos, ya que donás lo que vos ganás, has seguido vendiendo libros, te vemos en la calle, o sea, sos uno de los pocos políticos que no usaron la política para enriquecerse. ¿Qué opinás? ¿Por qué la gente no te apoya más? Bueno, primero que sí, efectivamente soy un militante político, no he vivido de la política nunca, y además es lo que promovemos de nuestra organización. No vivir de la política, no solo enriquecerse, que es eso ya es delito. Sí, claro. Digamos, eso ya es repudiable. Pero también es malo, o sea, para gente que está entró a los 25 años un cargo y después va salteando cargo, y se jubila de 20 cargos que ha tenido. Bueno, no, respecto al apoyo, hemos tenido momentos de más apoyo, de muchos votos. Fui elegido 2 veces diputado, yo siempre lo reconozco. Así es. Ha sido un orgullo, ¿no es cierto?, el respaldo que hemos tenido. La primera vez fui por la provincia de Buenos Aires y la segunda en Capital. Y otras veces hemos hecho elecciones más bajas, otras veces más intermedias. Depende de los momentos del país, ¿no? Cuando hay situaciones más críticas se nos escucha más, se escucha más las propuestas de transformaciones de fondo, cambio de fondo. ¿No te parece que a veces la gente piensa que ya la izquierda es como que quedó demasiado utópica? No, la izquierda como izquierda en sí, ¿no? Sí. No nos parece. Porque a veces que le pretenden, creo yo, pretende la gente un sinceramiento que lo tienen, de cómo harían cosas, pero no llegamos a entender cómo podrían hacer la autodeterminación con respecto a no hagan el ajuste, lo hagamos nosotros. Obviamente que el ajuste hay que hacerlo en la política y partir de ahí para abajo.
Sí, yo creo que hacer el ajuste fundamental hay que hacerlo en los grupos económicos. La Argentina, también. Argentina es el 5.º país en el mundo de evasión impositiva. Sí. El 5.º, es decir, tiene 4% del Producto Bruto, tiene arriba de 20.000 millones de dólares de fuga de evasión impositiva. Evasión impositiva. Y con esta reforma se van a fugar más, porque van a buscar los mecanismos. Por supuesto, ahí están las guarías fiscales, todo. Las multinacionales, un estudio de Estados Unidos de la Net Tax Justice, que solo tomando las multinacionales en el mundo, el 5.º país donde más se evaden es en Argentina. Y es una suma formidable, 20.000 millones de dólares. Sí. Ahora, si llegan a concretar este ataque al haber previsional que está haciendo el gobierno, completo con las asignaciones universales por hijo, es decir, la forma de medir, es decir, suprimir la movilidad y ir a la inflación, es decir, aumento por inflación, se puede llegar a ahorrar arriba de 100.000 millones de pesos. Así que estaríamos, pero por debajo, lejos de esta suma de evasión que hacen las multinacionales. Y se está prefiriendo darle más facilidad castigará a la gente que no tiene. El haber previsional, 7.200 pesos. A la gente que no tiene. Es una cosa, bueno, en fin, yo creo que el mundo muestra la necesidad de ir a cambios de fondo, a cambiar. Esta forma de organización de política social y económica a gritos está diciendo que nos está llevando a una degradación cada vez más acentuada. Porque Argentina prácticamente creo que tiene un camino de ida nada más. No hubo un cambio nunca de política, aunque cambiemos el mensaje del partido y vamos más para el populismo, vamos menos para el populismo, pero en realidad los que tenemos canas y somos de la misma época, como vos y yo, ya esto lo vivimos varias veces, porque en distintas etapas. Lo que varía es o la situación internacional, que a veces es más favorable o menos desfavorable. Los últimos 15 años fue muy favorable, como nunca, en 100 años por lo menos, como 100 nunca. Años, como nunca, o por la bueno, eso pudo haber sido la bisagra de este país. Lamentablemente se desaprovechó una oportunidad. Pero pudo haber sido la bisagra del país. Sí, efectivamente se dieron toda una serie de condiciones. Como vos decís, nacionales e internacionales. Sí. Bueno, y pues hay otros momentos en que, bueno, hay 2 o 3 años que son, por ejemplo, las privatizaciones menemistas le dieron también, colchón, y bueno, en 2 o 3 años, pero después volvimos a las condiciones de vida anteriores y sin las empresas públicas que fueron privatizadas. Y bueno, y lo mismo estamos yendo a una situación difícil, porque ahora con la reforma laboral, la previsional, la fiscal, más la baja salarial que hubo el año pasado, y ya hay una cantidad de cierta importancia en despidos, bueno, en el gremio de prensa, que hay despido o vaciamiento de fuentes de trabajo. Vaciamiento de empresas. Entonces, y bueno, vamos a una situación difícil nuevamente, porque Argentina tiene un problema, como tantas economías del mundo, que es que entran menos dólares de los que salen. Y eso no hay con qué darle si no se toman medidas para impedir que todo el producto, toda la riqueza argentina se vaya al exterior. Es decir, claro, pero también, como vos decís, son partícipes los políticos, los empresarios, las agrupaciones económicas fuertes, todos participan para que dicen la cantidad de dólares que hay de argentinos en el exterior es impresionante. Y bueno, y ahora vamos a pedir inversiones. ¿Cuántas veces dicen cómo puede ser que un país tan rico tenga 30% de pobreza? Y bueno, si hay 400.000 millones de dólares afuera, el producto del trabajo argentino de los últimos 40 años está afuera. Y bueno, son 400.000 millones de dólares. Es una suma que cuesta explicar para qué puede servir. Pero desde hospitales, escuelas, caminos, ferrocarriles, todo eso y todavía sobra. Bueno, si eso no se corta, y no al contrario, ahora se da más facilidades, más desregulación. Y bueno, en fin, será una experiencia que haremos, pero yo creo que esto hay que pararlo. ¿Vos ves en la situación en este momento del país endeble? Sí, porque vulnerable. Bueno, no lo digo solamente nosotros, que lo venimos diciendo desde que subió este gobierno, y ya veníamos los últimos 4 o 5 años del gobierno anterior que se venía en picada, se venía declinando, y uno veía que, y bueno, armando todo para una explosión que iba a existir. Y iba a un ajuste, y se iba a un ajuste, en fin, en algún momento se iba.
La consultora, una de las dos consultoras más importantes del mundo, Standard & Poor's, dijo que Argentina era el cuarto país más vulnerable, la economía argentina más vulnerable. Bueno, lo dijo la semana pasada, 10 días. Es una economía muy vulnerable porque como depende del endeudamiento en estos momentos, a todo lo que le estaba comentando recién, que salen más dólares de los que entran, como históricamente hablando. Sí, gasta más de lo que gana, eso sí, es exactamente lo mismo. Y bueno, sí, y se suma ahora que, claro, el gobierno está agarrado del endeudamiento. Para compensar la salida de capitales por fuga, para compensar los pagos de deuda externa, para compensar la remesa de ganancias de las multinacionales, para compensar los gastos de turismo y para compensar que está importando más de lo que exporta, es decir, hay déficit de la balanza comercial. Eso se ha revertido en los últimos años y se ha agudizado en estos 2-3 años. Vamos, perspectiva 2019, vamos a estar cerca de 10.000 millones de dólares de déficit. Es decir, van a entrar 10.000 millones de dólares menos entre importación y exportación. Claro. Eso se cubre con deuda. O de más deuda. Bueno, porque se cubre con deuda. Se cubre con deuda. Claro, se cubre con deuda. Hoy, y entonces es una economía muy vulnerable, porque en cuanto haya un estornudo en el mundo, la tasa de interés empieza a ir un poco para arriba y se acabó los préstamos. Y esta es una economía agarrada de eso. Es decir, toda la reforma tributaria que están programando, es toda una cosa... Entre la reforma tributaria y la previsional, ¿por qué no hay ningún atisbo de reacción de la CGT? Bueno, es increíble. Estamos asistiendo a una de las más grandes traiciones. El presidente que hablaba de mafias, sí, y yo creo que mafias hay por todos lados. Sí, mafias, no, por todos lados. Empezando por las empresas grandes. Claro. Bueno, una de las él forma parte de una. Es así. Es un grupo económico que ha vivido de negociaciones irregulares con el Estado. Ya en el 2004, bueno, no hablemos de la deuda externa, de la dictadura y todo eso, pero en el 2004 nosotros hicimos una denuncia en la Cámara de Diputados de todas las industrias de la construcción y los negocios que estaban haciendo con el gobierno. Claro. Acababa de subir 1 año y medio el gobierno. En 2005 la volvemos a repetir cuando renuncia La Baña. La Baña renuncia y dice que había cartelización en la obra pública. Tomamos sus dichos. Lamentablemente después no quiso ir a fundamentar esa cosa. Bueno, pero en fin. Bueno, es decir, hay negociados de todo tipo y eso, tenemos una degradación institucional. Hay 3 poderes del Estado muy degradados. La justicia prácticamente, que era en los últimos 20 años el Congreso estaba muy desprestigiado, los presidentes o las presidentas, pero la justicia más o menos, pero ahora ya la justicia, todo el mundo ve como en los últimos 10 años, tanto el gobierno anterior y con miran al gobierno. Al que está en el gobierno miran y se mueven en esa función. Y eso es drenable, porque son gente que está de por vida y son como la nobleza. Ese es otro de los problemas que tenemos en cuanto a que no podemos hacer la auditoría de los jueces. No, o sea, ¿cómo funcionan? Y los elige la dirigencia política. Entonces se acomoda, yo necesito un jugador federal tal, dame yo te doy 2. Así se elige la Corte también. Y bueno, es una cosa... está tan alejada de las necesidades populares, por eso nosotros proponemos que se vote, que se los elija. Empecemos por la Corte, porque haríamos una buena prueba. Se postulan y se vota, la población elige a la justicia. Y que duren 4 años y que no estén de por vida, que se dediquen a lo suyo, a la profesión de abogados, tienen que ser abogados. En fin, ir a cambio. En Estados Unidos sí son en varios estados pruebas de elecciones de los jueces. En varios lugares ya fue. Bueno, allá hay jurados populares también, o sea, hay juicios por jurado, en fin. Hay ejemplos en el mundo que hay que tomar. Y todo lo que sea control popular. Nos debemos abrir a las distintas modalidades del mundo, eso es obvio, ¿no? Sí, porque hay ejemplos inclusive malos y buenos. Toda Latinoamérica tiene otro sesgo que nosotros todavía no tenemos. El progreso de Chile en la educación o el progreso de Uruguay mismo en cuanto a sus cultivos, han desarrollado cosas que nosotros no hemos podido desarrollar. Está bien. Como dijimos, Argentina tuvo otros desarrollos también, ¿no? Es decir, ha sido... Partimos de un gobierno que con toda la posibilidad que tuvo de la bonanza, la plata, la chequera, fue una oportunidad. Lo peor creo que en 100 años, ¿no? No, bueno, acá tenemos... está en el medio, está digo la bonanza. ¿No? La bonanza fue la mejor. La bonanza fue años. Sí, porque se combinó. Por ende, si tengo la mejor bonanza y dejo al país peor, fue lo peor. Argentina no pagaba deuda externa, porque se suspendieron los pagos en el 2001.
eso le dio, que entraban dólares muchos por la soja, que aumentó mucho, pero no se pagaba deuda, entonces se pudo acumular reservas muy importantes. Eso le daba una solidez a la economía para poder tomar medidas hacia afuera, que si había disgustos afuera se podían adoptar, no se adoptaron. Bueno, por supuesto se acabó, 4 o 5 años se volvió a pagar deuda, se terminó, la soja se clavó, empezó a bajar un poco, y bueno, que la soja, no soy partidario de la soja, ¿no? Deforesta, desertifica, erosiona. Fue lo que nos hizo crecer. Pero bueno, entraron dólares por arriba. Bueno, ahora nos quedamos sin tierra y sin dólares, porque los dólares también se fueron. Bueno, gracias. Por eso hay que hacer cambio de fondo. Gracias, Luis, por haber venido a Economía Ahora. Gusto. Nuestra bodega Carini. Muchas gracias. Este exquisito vino para que lo puedas tomar y disfrutar con tu familia. Muchas gracias. Gracias por haber venido. No, al contrario. Una pausa y enseguida volvemos. Oeste Pack, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención, desde las 8 hasta las 17:30 horas. Entregas a domicilio y envíos al interior. Contactanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, segundo bloque del programa y vamos a hablar de economía, sí, de economía como su nombre lo indica. Estamos con Iván Carrino, economista. Gracias por estar con nosotros, Iván. Hola, Raúl. Un nuevo partícipe de Economía Ahora de este largo programa, renovándonos, pues vos sos joven, así que yo soy ya un economista viejo y vos sos un economista joven, aunque a veces las ideas se complementan, ¿verdad? Sin duda. Decinos, ¿cuál es tu concepto con respecto a la gente que habla de el intervencionismo del Estado contra la libertad del Estado? Bueno, digamos, en ese amplio espectro de un lado y del otro, creo que me paro más del lado de la libertad del individuo, de la libertad de las empresas, del rol limitado del Estado. Yo tengo una mirada no solo desde un punto de vista moral, de defender la libertad como un concepto en sí mismo, sino que uno cuando está en este trabajo o en esta profesión o en este área de especialización en la que estamos, tendés a mirar los datos, la historia económica, cómo crecieron los países, cómo se desarrollaron las naciones que hoy son muy exitosas en el mundo. Y ahí lo que ves algo es que en Argentina mucho no se hizo en los últimos 40, 50 años. Y nosotros es como que en algún momento estuvimos cerca y después abandonamos el camino, exactamente. ¿no? Y vos ves que... Vimos cómo corrían de atrás Uruguay, Paraguay, Chile. Eso en los últimos 40 años ha sido fenomenal, ¿no? Claro. Argentina le sacaba muchas cabezas a todos los países latinoamericanos y de repente hoy estás con Chile arriba, con Brasil que te sacó un montón te acortó la distancia. Aún con todos los problemas de Brasil. No, obviamente estamos comparando. Menos mal. Sí. Pero entonces vos ves que los países más libres, más abiertos, donde más se respetan las reglas de juego del capitalismo, son donde anda mejor la cosa, ¿no? Incluso mirá la paradoja de que estos países que se llaman los socialistas nórdicos están entre los primeros 10 puestos del índice Doing Business del Banco Mundial, que básicamente mide, digamos, la facilidad para hacer negocios en determinados países, bueno, en los países que estudian, ¿no? Y entonces uno dice, pero ¿cuán socialistas son entonces si resulta que las empresas encuentran facilidades en términos de baja inflación, acceso a la infraestructura, acceso a la energía, reglas de derecho de propiedad claras, apertura comercial? Entonces ahí es donde está la clave, ¿no? Argentina obviamente hace todo lo contrario. Claro, aún con los grandes cambios internacionales. Por ejemplo, la semana pasada hubo una manifestación en China con respecto a que terminaron el proceso Mao Zedong. Dice, ¿qué quiere decir? Y la apertura. Es decir, que China va a cambiar su espectro comunista absoluto a algo totalmente distinto.
Yo recuerdo que Raúl Previch allá en el año 1984 hablaba de China y nos contaba a los que éramos un poco más jóvenes y nosotros pensábamos que estaba loco, que China había privatizado parte de su producción y había privatizado un 25% y había crecido en un 100% la producción. En ese momento, trasladate al 84, decíamos, es una locomotora. Cuando esto siga, nos pasa por arriba. Bueno, estamos en el 2017 y fijémonos qué pasó con un país ultracomunista. Sí, mira, justo... No socialista, ultracomunista. Por eso. Recuerdo que en uno de estos debates uno planteaba, digamos, el valor de la libertad para el crecimiento económico y la necesidad de tener reglas claras, capitalismo, y uno de los que estaban en el debate me dice, bueno, pero ¿y China? ¿Por qué es el país que más crece? Y bueno, siendo comunista, le digo, no, precisamente está creciendo como está creciendo, está sacando esta cantidad de gente de la pobreza precisamente porque se abrió al mundo. Está saliendo, ¿no? Claro, está saliendo del comunismo. Abandonó ese sistema que oprimía a la gente, que oprimía a los empresarios, que les quitaba el fruto de su trabajo, y así obviamente nadie quiere invertir ni trabajar en esos países, entonces las economías no crecen. Pero en la medida que vos al tipo que produce le decís, ok, usted se puede quedar con el fruto de su trabajo, bueno, entonces empezamos a producir. O comparte. Y así viene. Empezás a producir cada vez más y más. Exacto. Y después haces la apertura, decir, bueno, occidentémonos un poquitito y ya ahí, con los 1.300 millones es un desastre. Exactamente. Argentina no aprende. Argentina parece que no aprende, aunque en algunas cosas sí, ¿no? Por ejemplo, venimos de las grandes hiperinflaciones que tuvimos en los 80, sí. Y ahí realmente sí parece que no aprendemos, porque después de 10 años de estabilidad de precio, por lo menos, no digo lo demás, ¿no? Porque en la convertibilidad tuviste estabilidad de precio, después otras cosas se desajustaron totalmente, como las cuentas públicas, pero después volvimos a las andanadas de la inflación. Fuimos uno de los países con más el segundo país con más inflación de Sudamérica. Sí. Entonces volver a esas recetas fracasadas era algo realmente incomprensible, aunque... Con un proceso económico que no lo tuvo Argentina en los últimos 100 años. Un boom internacional terrible, que empujó. Claro. Pero bueno, entonces en ese marco, por uno mide los niveles y dice, bueno, pero era menor inflación a la de los 80. Sí, bueno, pero digamos, volvés a las recetas fracasadas del pasado. Hoy tenemos un cambio, tenemos un Banco Central que dice quiero bajar la inflación, pero el tema fiscal sigue dando vueltas, ¿no? Sigue siendo difícil de arreglar. Con que el Banco Central remen dulce de leche, con la tasa y el resto, expectativa, mirándolo a ver qué hace. Mira, yo creo que ahí está... Pues, indudablemente parece que no. Está muy abierto el debate. Lo primero que hay que decir es, vemos los datos y decimos, a ver, el Banco Central dijo 17% de inflación y hoy estás en un 23 anual a octubre, o sea, ya te pasaste la meta, digamos. Y el acumulado es 19, perdón, a octubre. Ya saliste, sí. Claro, y ya te pasaste la meta. Ya te pasaste la meta. Estás en 23 anual, probablemente termine el año 23, a lo sumo 22,5 con mucho amor. Es decir, se incumplió la meta. Ahora, pensá que la inflación viene bajando y el Banco Central está muy agresivo en su política monetaria. Sobre todo después de las elecciones, lo que a uno le genera suspicacia, ¿no? Pero después de las elecciones se puso más agresivo con su tasa de interés y ahí te diría que hay un debate abierto en el que ni siquiera los que pensamos como yo nos ponemos de acuerdo, o los que piensan como yo, o en muchas cosas coincidimos, en esto no nos ponemos de acuerdo. Algunos dicen, por ahí lo que planteas vos, ¿no? Con este déficit fiscal la inflación no va a bajar de estos niveles ni ahora, ni el año que viene, etcétera. Pero no, como que va a tener un momento en que no la puede bajar más. Bueno, pero por eso ahí yo soy más de pensar que la inflación responde en muy importante medida a la política monetaria. O sea, yo entiendo el efecto que tiene lo fiscal sobre la inflación. Es decir, el gobierno gasta más de lo que gana, no lo financia y le pide al Banco Central que emita pesos para la diferencia. Eso genera inflación indudablemente. Ahora, vos podés tener déficit fiscal y no tener inflación, cosa que es algo que tienen varios países, Bolivia, por ejemplo, Japón, y Estados Unidos, Grecia, etcétera, en sus momentos claro, Estados Unidos tiene un déficit fiscal pavoroso. Bueno, ahora menos, pero llegó a tener 10% sobre PBI. Claro. Y nadie pensaba que iba a crecer la inflación por eso. A lo sumo se piensa que va a crecer la inflación porque el Banco Central se va a emitir una cantidad de dólares impresionante. Lo mismo acá. O sea, en la medida que el Banco Central va controlando esa transferencia que le das al Tesoro, con la política monetaria creo que puede controlar la inflación y bajarla. Y entonces esas transferencias que le hace el Tesoro se están reduciendo porque se mantienen constantes en términos nominales y la inflación hace que se licúe. Y en términos del PBI son cada vez más chiquitas.
Entonces ahí hay algo de coherencia en el programa que te dice, el Banco Central está monetizando menos déficit, ergo debería haber menos inflación. Y además tiene una tasa de interés que está en el 28%, que hace que la gente diga, bueno, no me quiero quedar con pesos, me quiero ir a la tasa, y eso te saca pesos de la economía, entonces en algún punto la inflación baja, ¿no? Claro. Entonces ahí soy un poco más optimista que los que piensan que con estos números fiscales nunca vas a llegar a las metas de inflación. Yo creo que en 2018 Pero también va a estar más cerca. coincidamos en que hay una gran vertiente de pedido de dinero del exterior para Sí. poder subsanar el déficit que entra en el Banco Central transformado en billete verde y sale transformado Sí. en evita. Evidentemente ese es otro motivo por el cual el Banco Central emite pesos, y hay que ver si la gente los demanda o no. Pero fíjate vos que hace Y unos... ahí está la aspiradora de la LEVAC. Y ahí viene la LEVAC como para... Porque en definitiva el sistema de metas de inflación con la tasa de interés funciona de alguna manera como un tipo de cambio fijo. Es decir, vos Claro. ponés el tipo de cambio fijo. Y si el Banco Central quiere salir a emitir pesos de más, lo que vas a tener es una pérdida de reservas. Así es. Acá con la LEVAC pasaría lo mismo. Vos pones una tasa de interés y si sobran pesos, se te absorberían producto de que la gente se va a ir a la LEVAC. Entonces, en algún punto funciona la cantidad de dinero, el Banco Central no la maneja la tasa y la cantidad de dinero ves cómo queda. Pero bueno, yendo al tema de los dólares, el Banco Central dijo que ya estarían cerca de cumplir ese objetivo de llegar con las reservas al 15% del PBI y que por ahí no era necesario seguir comprando más dólares. Es decir, bajó expectativas por ese lado de Sí, decir, sí, estamos de acuerdo. voy a emitir menos con los dólares, tranquilo chicos, porque no voy a seguir inundando de peso el mercado. Cosa que también es una señal para bajar para calmar las expectativas de inflación, cosa que también es importante. Pero no estamos atacando el problema en realidad que es la casa donde entra un sueldo y viven 4. Entonces, o mando a laburar a alguien para que entre más sueldo, o va a llegar un momento que mi aptitud de crédito se anula. Porque voy a decir, no, mirá, ¿sabe qué? No me alcanza. Entonces no te puedo dar nada más. No, eso es Ese así. choque ya lo sufrimos. Sí, sí, no, eso es así. Mirá, y además el déficit fiscal en Argentina ha sido y seguirá siendo la madre de todos los problemas. En la medida que Argentina no equilibre las cuentas públicas, va a estar siempre vulnerable. O vamos a hacer inflación, o vamos a la crisis de deuda, o la economía no crece por las dudas que genera el desequilibrio. Pero además tenés el agravante de que el gasto público está en máximos históricos. O sea, el kirchnerismo, Sí, sí, que sí. ha sido realmente de terror en términos económicos, no pegaron una sola, llevó el gasto público de un promedio entre 1980 y 2007 del 30% del PBI de gasto público, lo llevó a 47. Es decir, 17 puntos de aumento del gasto. Y eso aumenta la presión tributaria. Entonces vos estás en el medio de un agujero fiscal que tenés que reducir impuestos y además un gasto que está por las nubes. Y el gasto por las nubes, Para además... reducir impuestos tenés que reducir gastos. Para reducir impuestos tenés que bajar el gasto. Pero además para la eficiencia económica tenés que bajar el gasto. Porque el gobierno gasta como si, no sé, como si un primo lejano tuviera que decorar nuestra casa. No le importa nada, la hace como quiere, digamos. No va a responder a las necesidades de uno, que es el que vive en la casa. El gobierno lo mismo, digamos, gasta con malos incentivos, por lo tanto distorsiona todas las señales de precio en la economía, que son las que tienen que coordinar y hacer que la economía crezca, ¿no? Entonces, es un tema de eficiencia y de productividad. Con este nivel de gasto público, difícil que generes crecimiento. O sea, tenemos el gasto público de Suecia. Suecia está todo bien si no crece, porque ya son ricos. Claro. Nosotros tenemos que volvernos ricos, tenemos que crecer mucho. En un minuto, Iván, ¿qué harías vos Si fuera que... si tuvieras que manejar la economía del país? No, yo si fuera nombrado ministro renuncio al primer día Claro. y recomiendo Bueno, sería cerrar más el coherente que ministerio. lo que hizo Kicillof. Sí, porque creo que no, lo mío por ahora no es la función pública. Pero bueno, si tengo que dar una recomendación a un amigo que esté en la función pública, le diría, mirá, mirate el índice de libertad económica de la Fundación Heritage o de Cato o de Fraser, de cualquiera de estas organizaciones internacionales. Fíjate quiénes están en los primeros 5 puestos y trata de converger al gasto que tienen ellos, abrir la economía como la tienen ellos, bajame los impuestos como los tienen ellos, desregular la economía para que las empresas puedan crecer, contratar, despedir, acordar, comprar, vender, digamos, libertad,
crecimiento, creación de empleo y riqueza para todos. Esa es mi propuesta. Gracias por haber venido a Economía Ahora. Vamos a seguir charlando con vos hasta a lo largo de estos tiempos, porque creo que esa es la idea y eso es lo que tenemos que hacer. Muchas gracias. Abramos Raúl, la economía, tomemos un buen vino y gracias por haber venido a Economía Ahora. Muchas gracias, Raúl. Gracias por venir. Una pausa y enseguida venimos. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Espacio de Repar en el programa y las novedades que tiene Repar para este mes de noviembre y diciembre, que hablamos todo de lo que salió para PYME para hacerla competitiva. Técnicas para transformar su empresa en una PYME exitosa, Miguel Ángel Vicente, Claudio Rodolfo Erdelán. Todo lo que usted tiene que saber, cómo competir, cómo posicionarse, cómo liderar, qué posición de liderazgo tiene que tener y cómo hacer una PYME competitiva y exportadora, que es lo que hoy el gobierno está buscando, debido a que las pymes son casi el 95% de la capacidad productiva de Argentina. Así que todo lo que necesite de pyme, comuníquese con el Repar, que lo tiene todo a su disposición y lo vamos a ir presentando programa tras programa. Buenas noches, doctor Peña, ¿cómo estamos? Buenas noches, doctor Raúl. Estamos con una afilación, digamos, de los temas entre idas y vueltas del gobierno, idas y vueltas de negociaciones, idas y vueltas de impuestos, que bajo, que no bajo, que agrego años. El gobierno está como en la primera etapa en que era prueba y error. Yo creo que ahora ya estando las leyes y con el apuro de poderlas votar entre esta semana y la que viene, antes de que asuma la que dice ahora que las leyes salen como por un tubo debido a la premura del gobierno, no sé si está hablando de este o de ella, pero estamos un poco más afilados ahora, ¿no? Bueno, la cosa se va acercando, es decir, queda un 50% a discutir. ¿Tanto? Sí, 50% por lo menos, porque en ciertas cuestiones, por ejemplo, el sector, digamos el sector de la CGT no está unido y hay que hacer una serie de objeciones. Creo que también en materia previsional. Pero el único que está haciendo una objeción muy fuerte es Pablo Moyano. No. Hay otras partes, sí. Bueno, ok. Smith no está, también ya dijo desde no sé dónde había viajado, también expresó su disconformidad con que era regresivo y demás. De cualquier manera, esto es no una velocidad que se ha tomado, sino que esto es el opuesto contradictorio a la lentitud de la justicia con anterioridad, a la lentitud de tomar las medidas de raíz cuando se deja un país destrozado, sin límite. Entonces ahora esto pienso que sí se podría haber hecho este gobierno un poquito antes, pero las elecciones de medio término, su resultado y la posibilidad de poder tener metido antes del 30 de diciembre, antes del cambio de
de las elecciones, del cambio producto de las elecciones, pudiera sacarse lo más que se pueda, es posible. Claro, pero uno antes de las elecciones hubiera pensado lo contrario. Hoy ya ha salido todo de las comisiones. Sí, no tengo conocimiento todavía del resultado. No, pero todo nos hace pensar, o nos hacía pensar antes de las elecciones, que iba a ser inverso, que iba a esperar el gobierno tener más fuerza en las cámaras para poder enviar toda esta reforma importante. Claro, y hoy estamos todos contra. No, sí, a mí no me desilusiona, pero creo que hay un consenso nacional de que lo que pasó ya pasó, punto. Esto no es una... esto no... Lo que pasó no ha sido magia, ha sido corrupción, no son palabras mías, son del fiscal Molde. Pero el momento, yo creía que también era con la nueva composición en la cual abultaba claro, tenía más posibilidades. Bueno, pero indudablemente la necesidad tiene cara de hereje, porque esto es consecuencia de la necesidad de las provincias, consecuencia de las necesidades de distintas mafias que ya el presidente denunció y que están atacándolo fuertemente, ¿no? En todo momento. Ahora, de cualquier manera, es verdad, esto es consecuencia de la necesidad. Y todo este tipo de reformas tienen que ser virtuosas y no por necesidad. La necesidad existe, pero tienen que tener un virtuosismo. Si no tienen un virtuosismo, es reforma para hoy. Sí, problema para mañana. Problema para mañana. De cualquier manera... ¿La podemos equiparar a la reforma del 93? No, hay cosas muy innovadoras. Es más profunda esta, ¿no? Es más profunda. Ahora, se tocarán todos los temas. Se aceptarán, por ejemplo, en materia laboral, el cambio de la edad en la cual a partir de ese entonces, o sea, los 70 los varones, los 65 las mujeres, pero que el excedente del anterior no tiene las obligaciones previsionales, sino que van para un fondo de social y de ART, de responsabilidad de riesgo de trabajo. Tiene cosas importantes. Si uno hace los números, no se pone muy contento porque haber cambiado el índice de movilidad por el índice de inflación. Bueno, ahí hay una trampita en el medio. Hay una trampa. Y se comieron un trimestre. Hay un desfasaje. El 5% hay un desfasaje. Perdón, y si hay inflación, ¿para qué vamos a hablar? No, ni hablar. Es tremendo. Por eso, esas son las cosas que se están discutiendo. Pero ojo, no sé si está cerrado. No. Yo creo que esto es una pauta de trabajo. La pauta está dada y hay digamos, una amplia conformidad que tiene que modificarse. El gobierno va retrocediendo, ¿eh? Fijémonos, por ejemplo, que con ganancias hablaron de reinversión de utilidades y no retiro de dividendos, genera un beneficio de tasa de un 10%. Pero estaban hablando 2 años vista. O sea, 2 años más. Y ahora dije, no, vamos a hacer una cosa. El que viene y el otro ponemos un 5 y los otros 2 ponemos otros 5. Eso mejora. Y no el 35 y 25, sino... Claro, 30 y 25. 30 y 25. Pero eso mejora. Son, digamos, concesiones de una de las partes, que es el gobierno, y las otras partes. Digo las otras partes, porque el que nunca tiene voz y voto es el contribuyente. Que tendría que haber un sindicato. Hay, lógicamente, pero del personal, no de los contribuyentes. Claro. Del personal que controla los contribuyentes. En lo previsional hay ciertos tópicos que yo lo veo casi irrealizable. Me parece muy bien. No puede ser de que las jubilaciones de privilegio... No, eso es importante. Lo que aportan las jubilaciones de privilegio no alcanzan a llenar el 40% de lo que tiene que pagar el Estado. Claro. Es tremendo. Claro. No, entonces, no segundo, son insólitos, son irregulares, están hechos a veces por ordenanzas, casos municipales, están hechos por normas que no son la ley, se viola la ley, como ha pasado con los jueces. Pero no es los jueces, mire, no, se puede judicial. No dice los funcionarios judiciales. No. No,
el Poder El Poder Judicial. Judicial O sea, en su conjunto. o sea, desde la ordenanza hasta el presidente de la Cámara. Claro. Ahora, y a eso agreguemos que no pagan impuestos a la ganancia. ¿Qué tiene que ver, digamos, un Nada. escribiente Nada. para no pagar? O sea, a mí me calzaron acá. No, yo creo que la jubilación de privilegio, anulación de las jubilaciones de privilegio y el tema del Poder Judicial es importantísimo y nunca se había tocado. Y es el más sencillo para Sí, tocar. claro, ¿Por qué? claro. Porque si uno toma la ley de impuesto a las ganancias, No los está exime, grabado. no los exime. No los exime, está grabado. Y es el famoso asunto de la acordada. De la Por eso acordada de la hablamos Corte, sí. de que no se ha respetado la pirámide kelseniana. Arriba está la Constitución, después viene la ley, hasta ahí. Ahora, no puede ser No podés cambiar para arriba. con un orden de cuarto o quinto grado, con una orden, un dictamen de cuarto o quinto grado, se pueda dar jubilaciones de privilegio. Pero las jubilaciones de privilegio tienen mucho que ver en las provincias. Sí, sí. Los intendentes de Cuchacucha, qué sé yo, Sí, claro. 340.000, Fundamentalmente en las provincias. 340.000 de sueldo. Claro. Duplican y triplican a lo mejor el Bueno, presidente es que de la nación. ahora una de las ideas que existe es empezar a pegarle al gasto político, Bueno, que lo ahí tienen está. que hacer porque la sociedad se lo está exigiendo. Basta de seguir con la sociedad exprimiendo. Exprímanse ellos. Exprímanse, den el ejemplo. Claro. Den el ejemplo. La responsabilidad fiscal. O sea, hagamos el esfuerzo del ahorro, así como queremos sacar las jubilaciones de privilegio, así como queremos encontrar salidas para que se achique el presupuesto y podamos encontrar en breve término, no digo un gran superávit, pero equilibrar por lo menos sí. el debe y el haber, Sí, sí. lo que entra con lo que sale, o por lo menos hablo de el déficit primario, ¿no? Ujú. No, pero las deudas externas, sería evidentemente, interesante justamente empezar el equilibrio. el equilibrio. Ahora, vuelvo a decir, las provincias no sabemos qué es lo que van a cumplir. Porque decirle a funcionarios provinciales que no sé si están trabajando y ganan 300 y pico de mil pesos por mes, y decirle no, bajalo directamente, ley pareja no es rigurosa. Claro. La igualdad es el principio que marca la Constitución, la igualdad ante la ley, en este caso ante la ley fiscal. Yo tampoco creo mucho, y esto ya no estamos pasando la parte impositiva, no tampoco creo que aún en 5 años se haga la reducción del impuesto a los ingresos brutos. Hay que pensar que el impuesto a los ingresos brutos, que sabemos que es deleznable, que la cascación, el abuso de las provincias para redondear sus Las presupuestos. hipertasas. Las hipertasas. Las hipertasas. Y cada año modificamos, total un punto más que antes, Sí, ya no estamos pasa 7, estamos en nada. 8. Y el impuesto de sello, que sabemos que por vetusto, por anacrónico, tiene que ser rebajado. Pero es una cuestión, el 84% de los recursos provinciales están dados por... En esos impuestos. Ahora, dicen, no, equilibrar esto con el impuesto inmobiliario. Y ahí me toca, porque ¿qué hace el campo? ¿Le subimos el impuesto inmobiliario rural otra vez? Es decir, cuando no lo atacan con las retenciones, lo atacan con el impuesto inmobiliario rural. Yo creo Que que cuando este- uno va por la ruta ve todo inundado. Y bueno, pero está bien, emergencia para este, emergencia para el otro. Ahora el que paga no lo mate. No hagan pagar no hagan pagar lo propio y lo que pertenece al que está inundado. Claro. No, yo creo que sí. Yo creo que primero que necesitamos obras que no se hicieron nunca. Segundo, Claro. que hay que brindar esas obras. Y tercero, que hay que hacer el gran ajuste político. Sí. Y creo que el acuerdo que está tomando el gobierno con efectos punitivos de no darle dinero Hasta perfecto. o aval No. a la provincia que Sí. no ajuste, O retaseárselo. me parece excelente. No, y en caso de pretender un endeudamiento externo, ponerle un freno. No, usted no puede. No ajustó. Somos un sistema federal, pero usted no ajustó. ¿sí? No ajustó. No vaya a pedir guita afuera porque la tenemos que pagar nosotros. No avalarla.
hay cosas que a mí me disgustan un poco, porque hay estadísticas donde figura de que 15 provincias son superavitarias. Ahora, es una oficina encuestadora y materia fiscal que utiliza mucho el diario Clarín. Y a mí me molesta escuchar de que una provincia de Formosa, incluida en las que son superavitarias. ¿Superavitarias de qué? Toda plata del Estado. De cualquier manera, ya va a ser igual difícil porque existen 15 y el resto son deficitarias. Claro. Ahora, y el problema es lo siguiente, ¿quién gana y quién pierde en esto? Y bueno, con esta Yo creo que todos ganan. Todos ganan, pero perdón, sí cumplen. Claro, sí cumplen, todos ganan. Y en teoría, todos ganan. Claro, y en sí eso cumplen. ¿a quién le doy la derecha? A la provincia de Buenos Aires con Vidal. Sí, le doy la derecha. ¿Por qué? Porque, primeramente, lo que sé de toda la deuda de todos los años que le sacaron el fondo del pero eso está bien. Le dan 40.000 millones y después 50, no, era 20, 40 y 20 y 20, 40 y 65. 40 y 65 mil millones. ¿Qué era lo que pedía? Pero ojo, ha hecho una serie de medidas antipáticas pero necesarias, que hacen que tenga que vivir en una guarnición militar para su seguridad. Pero evidentemente, vuelvo a decir, ha cumplido con los ahorros presupuestarios, evitando los gastos absolutamente inocuos y más aún, las provincias también se benefician con eso. Gracias, doctor, y yo creo que sí, y tenemos que darle las gracias a Van der Ruele, muchas gracias a Van der Ruele, porque gracias a él está aterrizando Brito por un lado y Echegaray por el otro. Va a haber un crash que van a ser 2.747 pegando en una pista. Una vez dijimos, no quisimos nombrarlo, dijimos, en eso debe estar metido un banco. Un banco. Que dice, cerca suyo era sí, así, ¿no? sí. Cerca siempre, el Banco Macro. Sí, el Banco Macro es el que financiaba la operación que había prefabricado Van der Ruele utilizando los santos oficios de Echegaray. Gracias, Van der Ruele. Gracias, doctor. Hasta la próxima semana, nos vemos. No nos dejemos de ver porque seguimos con PYME y seguimos con la capitalización del saber cómo mejorar las pymes. Gracias.